¿Alguna vez te has preguntado cómo es un agujero negro? No qué contiene ni cómo funciona, sino cómo es. Esa fue la pregunta que me hice una noche cualquiera. ¿Y lo que ocurrió después? Bueno, todavía me cuesta explicarlo. Pero no estoy aquí para convencerte de nada. Estoy aquí para contarte una historia. Hola a todos, de nuevo los saluda Ricardo, espero se encuentren muy bien. En capítulos anteriores ya Pollux nos está contando acerca del Logópides, esta estructura infinitamente grande que contiene a todos los universos posibles, como él lo menciona. Nos habla también del tiempo o del ordo, supuestamente. Nos habla también acerca de una constante universal, que es posible acercarnos a ella no solamente a través del desplazamiento, como lo es la velocidad de la luz, sino también que es posible acercarnos a ella a través de la masa. Y ya en los últimos capítulos integra un nuevo concepto, y es que el universo no está diseñado para ser comprendido a través de nuestras nociones humanas, sino que de hecho puede ser contemplado también y expresado a través de lenguajes matemáticos, si es que los pudiera llamar de esta manera, que son muy extraños, completamente diferentes a lo que estamos nosotros acostumbrados. Si te perdiste alguno de estos capítulos, en la descripción de este video voy a estar dejando los enlaces para que puedas visitarlos cuando quieras. A lo largo de este viaje con Pollux he intentado aferrarme de aquello que conozco, aquellas nociones que son ampliamente aceptadas dentro del mundo científico, que son construidas dentro del marco de la física o de la matemática, y en general de todas aquellas nociones que he ido aprendiendo con el tiempo y a través del esfuerzo, de la razón. Sin embargo, hay preguntas que, aunque puedan parecer muy simples, pueden abrir la puerta a regiones del pensamiento que no se pueden transitar simplemente con ecuaciones, sino que deben recorrerse con la imaginación. En este capítulo le pregunto a Pollux acerca de la gravedad, y como siempre, Pollux me responde desde una perspectiva completamente distinta, desde un ángulo radicalmente diferente, un plano que no busca darme las respuestas de una forma inmediata, sino que su intención es guiarme a través de la intuición y de la imaginación para poder contemplar este universo de una manera completamente diferente, tal como todas sus respuestas. Y quizá eso es lo que hace la ciencia en el fondo. No busca dominar el conocimiento, sino por el contrario, entender el universo desde una profunda humildad. Acompáñenme a observar el cosmos desde un ángulo radicalmente distinto, como todas las respuestas que me brindaba Pollux. Imaginen conmigo el universo como una superficie, en algunos casos curva, en otros casos cóncavo, y quizá en el fondo algo completamente distinto. De la ciencia y la duda, capítulo 6. ¿Cómo funciona la gravedad? Pregunté desde lo más profundo de mi curiosidad. ¿Cómo se comporta en la escala de Planck y dentro de un agujero negro en su singularidad? ¿Qué ocurre con la gravedad aquí, en el Logópides, por ejemplo? ¿Cómo es posible que esté presente en las estrellas, en el universo que experimentamos, pero no en el mundo cuántico? Una gran pregunta, o mejor dicho, qué gran conjunto de preguntas fundamentales, respondió Pollux sin observarme, casi como si hablara consigo mismo. Pero antes de responderte, déjame plantearte algo. ¿Alguna vez te has detenido a observar con atención los objetos más cóncavos o convexos a tu alrededor? Piensa en una cuchara, en una gota de agua, en una montaña. ¿Cuál crees que sería el objeto más convexo que existe? ¿Te refieres a un objeto físico o alguna representación matemática? Contesté su pregunta, realmente no entendía muy bien lo que quería decir. Levantando sus cejas como quien expresa asombro y con un breve gesto en el que se encogió de hombros, contestó Pollux. Ambos si quieres. Me incliné hacia adelante, quería responder su pregunta y continué. Bueno, en términos matemáticas, una parábola es un buen ejemplo de convexidad, algo como una función y igual a x al cuadrado, ¿no? Así que en el mundo físico supongo que un objeto similar a esa forma podría ser como una cúpula o una montaña. Muy bien, has capturado la esencia. En la voz de Pollux se notaba un cierto grado de emoción. Pero dime, ¿vives en un mundo de dos dimensiones? Es decir, ¿en tu día a día solo experimentas el arriba, el abajo o la izquierda y la derecha? No, por supuesto que no. También hay profundidad, le dije con seguridad, como quien cree saber de lo que habla. De acuerdo, contestó Pollux mientras asentía con su cabeza de forma lenta pero repetida. Entonces, para hacer este ejercicio mental más completo, debemos agregar una dimensión más. Siguiendo tu misma lógica, una función como y igual a x cuadrado más z cuadrado
representaría algo similar a lo que me describiste, pero en 3 dimensiones. Ahora pensemos un poco más. ¿Realmente crees que ese paraboloide es el objeto más convexo que podríamos obtener en un espacio tridimensional? Me detuve a pensar en lo que preguntaba, lo observé atentamente y me atreví a externar mis pensamientos. Ahora que lo planteas así, creo que una figura más parecida a un lente con una curvatura más pronunciada podría ser un objeto aún más convexo, ¿es verdad? Sin mayor prisa, Pollux respondió: exactamente, lo has comprendido. Una lente es, en esencia, la combinación de 2 parábolas opuestas, lo que la hace más convexa aún que una sola. Pero sigamos con este mismo ejercicio mental. Imagina una línea en un plano cartesiano bidimensional. Si la jalamos en una dirección, digamos sobre el eje de las abscisas, manteniendo fijos sus extremos, obtenemos una parábola, una figura que es convexa. Ahora, en lugar de jalarla en una sola dirección, hagámoslo desde su centro y en sentidos opuestos. Lo que obtendremos es una elipse, y en el caso más simétrico, un círculo. Ahora llevemos esta misma idea a las 3 dimensiones. Imaginemos que cada punto de ese círculo se expande de manera uniforme en todas las direcciones posibles. Lo que obtendríamos es una esfera perfecta, descrita por la ecuación r² igual a x² más y² más z². Y así llegamos al punto clave. ¿Puedes pensar en un objeto más convexo que esa esfera? Su curvatura es máxima y uniforme en todas las direcciones. No hay ángulos, no hay irregularidades, solo la continuidad absoluta de la misma convexidad. Sí, de acuerdo contigo. Sin embargo, ¿por qué es necesaria tanta palabrería para responder esta pregunta? Mi tono, como casi siempre hasta este momento, estaba cargado de escepticismo, como si casi nada pudiese provocarlo, y con un ademán gentil continuó diciendo: no te desesperes, por favor. Quiero que me acompañes a seguir imaginando, y mucho más pronto de lo que crees, vas a entender la necesidad. Llevemos esta idea aún más lejos. Sigamos con el mismo ejercicio mental. Así como expandimos la convexidad hasta llegar a la esfera, ¿qué pasa si intentamos hacer lo mismo pero con la concavidad? Imagina un objeto cuya curvatura sea cóncava en todas las direcciones posibles, de la misma manera en que la esfera era convexa en todas sus direcciones. ¿Cuál entonces sería el objeto más cóncavo que existe? A partir de este momento creo que la conversación tomó un rumbo diferente, como si se hubiese tornado más cercana, más humana. Bueno, esa es una pregunta trampa, ¿no? Contesté con inseguridad. El concepto de objeto más cóncavo no es tan claro como en el convexo. Hasta donde sé, no existe ningún objeto que pueda considerarse como el más convexo de manera universal. Pero si seguimos la misma lógica de antes, por ejemplo, podríamos comenzar con algo más simple, una función como y igual a menos x², que sin duda cumple con la propiedad de la concavidad. ¿Es verdad? Esbozando una sonrisa leve, continuó mi acompañante. Por supuesto, justamente. Y en 3 dimensiones, siguiendo esta misma progresión, ¿qué objeto crees que refleje esta idea de concavidad? Pues un paraboloide hiperbólico sería un buen candidato, una silla de montar, dije titubeando. Sí, pero recuerda que antes no nos quedamos en la parábola, sino que lo llevamos más allá, hasta la esfera, replicó Pollux como si quisiera retarme a moverme un paso más. Así que intentemos hacer lo mismo aquí. Imagina una superficie que, en lugar de ser convexa en todas las direcciones como la esfera, sea cóncava en todas las direcciones posibles. ¿Cuál crees que sería su forma? Dubitativo y entre pensamientos seguí diciéndole: si seguimos ese razonamiento, tal vez un hiperboloide o algo que represente quizá un vacío en todas las direcciones. Me gusta tu pensamiento, dijo Pollux de una forma bastante corta, poco característica en él. Pero, en lugar de imaginar un vacío, piensa en la estructura geométrica pura, una superficie cuya curvatura sea negativa en todos sus puntos y direcciones, de la misma manera en que la esfera era positiva en todos los suyos. Lo que describes se asemeja al concepto de un espacio hiperbólico total. Te sugiero que por el contrario me acompañes a imaginar esa misma esfera de antes. Dado que, como ya lo mencionaste, la concavidad es el opuesto de la convexidad, ¿qué te parecería si tomamos alguno de esos segmentos que componen esta esfera y hacemos el ejercicio mental de alarlos hacia el centro? Pero cuidado, no tires de todos al mismo tiempo, solo de algunos. La figura a la que habremos llegado se denomina icosaedro estrellado. Este tipo de figuras se llaman poliedros regulares no convexos,
una rareza geométrica fascinante. Ahora, ¿a usted le parece que este objeto puede ser el más cóncavo? ¿No cree que ahora podríamos tirar de nuevo de esas puntas tan irregulares? Sin embargo, qué gran paradoja, pues si volviésemos a tirar de esas puntas y dejásemos todos los otros vértices estáticos, eventualmente volveríamos a obtener una esfera como resultado. Es increíble pensar en un objeto cóncavo, completamente cóncavo, en un espacio de 3 dimensiones, o incluso en la rejilla del espacio-tiempo. Me resulta un objeto completamente fascinante, porque quizá en sus pliegues imposibles se esconde la clave para comprender qué ocurre cuando la geometría del universo se colapsa sobre sí misma. En vista de que este primer ejercicio para entender un objeto completamente cóncavo no tuvo tanto éxito, te podría proponer que imagináramos todas las funciones genéricas posibles que nos permitieran graficar un objeto como estos, completamente cóncavo en 3 dimensiones. Cada vez que le hago una pregunta a Pollux me responde de formas que yo jamás podría haber imaginado, ni siquiera contemplado, y realmente siempre logra sorprenderme. Y esta vez no fue la excepción. Le pregunté acerca de la gravedad y, como es usual, me respondió con una pregunta. Y me empezó a hablar acerca de los objetos más cóncavos y los objetos más convexos. Me habló de una cuchara, me habló de una forma de la gota, me habló de una silla de montar, por ejemplo. Su intención siempre fue guiarme a través de un viaje contemplativo, un viaje en el que me hacía imaginar figuras geométricas mientras además las iba dibujando. Y de hecho, durante la lectura yo normalmente lo que hago es tratar de compartir con ustedes nada más que bosquejos de todas estas imágenes y todas estas figuras que Pollux iba garabateando en un papel mientras iba narrándome todas sus historias. Me llevó desde una línea hacia una parábola que posteriormente se convirtió en lo que él denominó el objeto tridimensional más convexo que existe, una esfera perfectamente redonda. Y fue fácil verla. De hecho, fue muy simple imaginarla, llegar a ella. Sin embargo, me preguntó después por el objeto más cóncavo posible. Y fue realmente en este momento donde me retó, como siempre lo hace, porque de hecho jamás me había puesto a contemplar o ni siquiera a pensar o imaginar el objeto más cóncavo que exista. Pensarlo no fue para nada una tarea fácil. De hecho, me retó muchísimo. Me llevó a imaginar objetos que jamás había contemplado ni siquiera. Y es que traté de seguir el mismo razonamiento que había seguido momentos antes con el anterior ejemplo. Si una parábola me llevó a una esfera, pues yo lo que le planteé a Pollux es que una parábola invertida me podría llevar también a sí mismo al objeto más cóncavo. Pero es que resulta que no existe una forma de definir este opuesto. No existe realmente en nuestro vocabulario o en nuestra concepción. Y es que después de ese punto ya no supe cómo seguir. Pensé, por ejemplo, en la silla de montar, que efectivamente es cóncava. De hecho, Pollux me decía, sí, lo es. Sin embargo, me retaba, me obligaba a ir un paso más allá y me decía, ¿realmente consideras que esa es la forma más cóncava que pueda existir? Y es que de hecho tenía razón, porque la silla de montar es cóncava en muchísimas direcciones, pero no en todas. En cambio, la esfera sí es convexa en absolutamente todos y cada uno de los puntos en los que se pueda medir, por ejemplo. Me invitó a imaginar una superficie puramente geométrica cuya curvatura en todos sus puntos fuera negativa, casi como si fuera el opuesto perfecto de una esfera. Y de hecho me planteaba un ejemplo y me lo dibujó y yo se los compartí a ustedes, y fue una figura que se llama icosaedro estrellado. Sin embargo, insistía y decía que esto tampoco satisfacía justamente esta característica que él mencionaba, y es que si bien en muchas de las formas si era cóncava, justamente en las puntas era lo opuesto, era convexa. Sí, tenía razón. Muchísimas gracias por llegar hasta esta parte del capítulo, espero que haya sido de tu agrado. Como siempre te lo menciono, en la caja de comentarios puedes dejar tus inquietudes, tus preguntas, tus comentarios, que yo con el mayor de los gustos los estaré atendiendo.